Hola, bienvenidos a Power CyberSec. Hoy vamos a estar resolviendo uno de los laboratorios de Cross-Site Scripting. Vamos a ir a la sección de todos los laboratorios en la sección de Cross-Site Scripting y vamos a buscar el laboratorio de DOM Cross-Site Scripting in jQuery Selector Sync using a HashChains event. Abrimos el laboratorio donde nos indica que este laboratorio contiene una vulnerabilidad de Cross-Site Scripting basado en DOM en la página de inicio. Utiliza la función de selector de jQuery, ¿cierto? Es este selector, eh, para hacer un autoscroll a una publicación dada, eh, cuyo título es enviado por medio de la propiedad location hash. Para resolver el laboratorio, pues se debe entregar un exploit a la víctima que llame a la función print en su navegador, o sea, en el navegador de la víctima. Accedemos al laboratorio, vemos que es un blog pues, normal con los posts y para ello vamos a revisar el código fuente. En el código fuente nos fijamos en el script que está en la parte de abajo, ¿cierto? Y vemos que hay un evento que es el evento hasChange, ¿cierto? Este evento hasChange, una vez ocurre, se ejecuta esta función que está aquí definida. ¿Qué es el evento hasChange? El evento hasChange es cuando, por ejemplo, tenemos este hash, ¿cierto? Digamos, ese tag o ese hash muy conocido en X o en Twitter, donde en la parte siguiente le ponemos algún string, ¿cierto? Digamos cualquier cosa. Y como ahí estamos cambiando lo que está después de ese hash, después del numeral, pues aquí estaría ocurriendo este evento hasChange, ¿cierto? O como decir que se modificó el hash, el numeral, se modificó lo que hay en el numeral y entonces se ejecuta la siguiente función. ¿Sí? En este caso, bueno, como aquí la palabra cualquier cosa pues no cumple esta condición, pues no ocurre no ocurre lo de la función. Cada vez que yo modifique esto, se va a ejecutar el evento hasChange, ¿cierto? Digamos cualquier cosa, algo más, y entonces ahí se estaría ejecutando este evento hasChange. Pero bueno, como no se cumple pues las condiciones de la función, pues no está ocurriendo nada más. Eh, Bien, aquí lo que está pasando, bueno, dentro de la función se está declarando una variable post. Esta variable post lo que hace es, nos dice, hey, mira, de lo que hay en el blog, en la lista del blog, todos los títulos H2 que contengan lo que hay aquí, ¿cierto? Lo que hay aquí, eh, pues se lo vamos a asignar a esta variable post, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si contiene alguno de los títulos, estos títulos H2 serían en este caso, pues digamos que las etiquetas H2 coinciden con los títulos de los posts, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tomemos ese apps for everything, ¿cierto? Entonces, si esos títulos contienen lo que se le pasa acá, que sería esta parte de acá arriba, apps for everything, entonces a post se le asignaría eso. Se le asignaría esa lista pues con los componentes que lo tengan. Y entonces dice, hey, si post tiene algo que sería verdadero, entonces vaya al primer elemento y hágale un scroll a ese elemento. ¿Sí? Si estuviera vacío, pues esto sería falso, que si por ejemplo cualquier cosa, pues ninguno de los posts contienen cualquier cosa. Entonces estaría vacío y dice sí, vacío, pues es falso, entonces no se hace el scroll. Pero en este caso se estaría haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque si hay un post que contiene ello, ¿no? Que contiene esto, apps for everything. Entonces nos vamos a la parte de arriba del blog y vamos a ver que una vez que le demos enter, se estaría cambiando tanto el string que está después del numeral y se estaría ejecutando la función dentro de esa función. Y esa función le hace el scroll y aquí vemos apps for everything. Listo. Entonces ahí vemos que se está ejecutando ese JavaScript, que se está ejecutando este código. Pero aquí está la problemática. ¿Sí? Aquí hay un selector de jQuery y en este selector de jQuery, bueno, cuando se están llamando a todos los elementos del blog, que sean a todos los títulos H2, que contengan lo que hay aquí, esto que hay aquí es manipulable.
¿sí? Y vamos a ver como de adentro hacia afuera qué es lo que hay aquí. Window location, eh, window location hash.slice. Entonces lo primero que hace es que de acá toma lo que hay aquí y le quita el numeral, ¿cierto? Dándole aquí y vamos a abrir lo siguiente. Entonces hash slash y aquí vemos que nos trajo lo que está acá, quitándole el numeral y pues los espacios los está colocando pues en formato URL que sería porcentaje 20. Lo siguiente que hace es, hey, decodifica ese componente, ¿cierto? Entonces aquí lo que hace es decodificarlo, vamos a verlo. Que lo que va a hacer es quitarle los espacios. Y ahí vemos apps for everything. Y como eso nosotros lo podemos manipular, esta función jQuery va a tratar de interpretar lo que hay aquí, ¿cierto? Si yo aquí le coloco un payload malicioso que sea un cross-site scripting basado en DOM, porque recordemos que este selector manipula el DOM, el Document Object Model. Entonces, cuando nosotros le colocamos acá un payload malicioso, él lo que va a hacer es tratar de interpretar lo que hay allí y va a tratar de hacer operaciones, ¿cierto? Uno pensaría que es una comparación, sin embargo no es en sí una comparación, sino que él hace una manipulación de esos objetos y cuando él hace esa manipulación, pues ahí toca el DOM y al utilizar ese payload malicioso, pues ese payload se inyecta en el DOM y se terminaría ejecutando un cross-site scripting. Vamos a verlo prácticamente, ¿no? Qué es lo que pasa? Digamos que aquí yo le coloco, por ejemplo, tiene que ser algo basado en DOM, por ejemplo, IMG, ¿cierto? SRC, que sería la fuente, que sería una fuente inexistente, para que cuando se genere el error, ¿sí? Podamos ejecutar algún código, algún payload. Entonces, por ejemplo, ahí le voy a dar Enter y ahí se ejecutó nuestro payload malicioso. Para que veamos que el problema es esta línea, vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutar esta línea, ¿cierto? Si yo la ejecuto, pues se debería ejecutar el cross-site scripting. Y al ejecutarla, pues vemos que se ejecuta ese cross-site scripting. Y vemos que aquí hay un object, ¿cierto? Un objeto. Y dentro de ese objeto, aquí vemos nuestro payload malicioso. Entonces, cuando se está haciendo la manipulación con ese jQuery, pues empiezan a tocar cositas que hacen que se termine ejecutando el cross-site scripting en el DOM. ¿Qué pasa si yo le doy aquí Enter? Ya no se ejecutaría nuestro payload. ¿Por qué no se ejecuta? ¿Por qué? Porque pues obviamente este string no estaría cambiando respecto a la petición anterior. Entonces el hash change pues no estaría ejecutándose nunca, no se estaría ejecutando el evento, por lo tanto esta función no se llamaría y esto pues nunca se ejecutaría. Bien, ya que tenemos eso claro, bueno, para resolver el laboratorio pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que montar un servidor y en ese servidor pues enviárselo a la víctima para que la víctima se le ejecute ese cross-site scripting, ¿cierto? Entonces pues nos han facilitado la simulación de un servidor. Y aquí, bueno, vamos a modificarlo. Primero, pues, como nosotros queremos que se simule, digamos que él ingresa, ¿cierto? Uno ingresa y bueno, ok, no se ejecutó el payload. Pero si yo, después de hacer esto, cambio cambio lo que hay aquí, ¿cierto? Lo que está después del asterisco, del numeral, pues entonces ahí se estaría ejecutando el evento. Y, por ejemplo, eso es lo que queremos que pase. Entonces queremos simular eso para que solamente nosotros le enviemos un link al usuario, a la víctima, para que se ejecute el código malicioso. Porque pues no sería como tan fácil que caiga la gente si ellos mismos tienen que estar modificando pues lo que hay aquí. Para ello pues nosotros qué es lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un iframe, ¿cierto? Y vamos a revisar si la página es vulnerable a clickjacking. Entonces, bueno, vamos a colocar esto. Vamos a hacerlo hasta aquí.
por ejemplo, y cerramos el iframe. Entonces vamos a ver ese exploit y vamos a ver si, pues, si nos muestra la página. Y en efecto, pues lo pudimos colocar en un iframe, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es vulnerable a clickjacking. Listo. Entonces ahora queremos simular es que se modifica lo que viene después del numeral. Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que cuando se cargue, ¿cierto? Onload. Vamos a decirle, hey, src, ¿cierto? Vamos que cuando se cargue el src, vamos a agregarle más igual. Y vamos a agregarle el payload, ¿cierto? img src igual a x un error. Cuando ocurra el error, vamos a decirle alert 1, ¿cierto? Cerramos la comilla sencilla, cerramos la comilla doble, ya tenemos el iframe y vamos a revisar si esto nos funciona, a revisar el exploit. Entonces lo lanzamos, se carga y vemos que se ejecutó el código. ¿Sí? No tuvimos que modificar absolutamente nada más y se ejecutó el código. Bueno, sin embargo, pues es el alert 1. Acá en el laboratorio para pasarlo nos decían, hey, utiliza la función print. Ok, pues es indiferente, ¿no? Utilicemos la función print. La función print, vamos a revisar el exploit, a ver si se lanza. Y en efecto, ahí se lanzó. Ahora simplemente vamos a enviárselo a la víctima. Se lo enviamos a la víctima, ¿sí? Se envía, ya sea un correo, se envía. Y ahí nos dice, hey, ya resuelto el laboratorio. Espero que haya sido de tu agrado y que hayamos aprendido bastante con este ejercicio. Nos vemos en una próxima oportunidad.